Hola amigos, hermanos, Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Espero que a pesar de esta cuarentena, a pesar de esta pandemia que estamos pasando a nivel mundial, yo sé que Dios ha tenido cuidado de cada uno de ustedes y yo sé que los está guardando en sus hogares. Esperemos un poco más de tiempo para que los semáforos, según el gobierno, vayan cambiando y podamos seguir y volver a la normalidad normal que teníamos, donde veníamos a alabar y glorificar el nombre de Dios en nuestras iglesias y en cada uno de los lugares en los que pertenezcamos. Hoy quiero hablarles de algo muy específico. Quiero hablarles de paradojas. ¿Qué es la paradoja? Déjenme comentarles. Dice que una paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica, lo contrario a la opinión razonable, algo que pelea en contra del sentido común. Martín Lutero en una ocasión dice que para poder entender a Dios no podemos hacerlo utilizando nuestra lógica humana, sino que porque Dios actúa a través de paradojas y de esa manera Dios nos desafía en nuestras suposiciones, en nuestros prejuicios que tenemos. Y hoy quiero hablar un poquito de paradojas y quiero hablar de paradojas de gracia. Voy a poner algunos ejemplos de algunas paradojas que vienen en los evangelios. Una de ellas es en una ocasión, dice que Jesús estaba en un pueblo y llegó uno de los líderes principales de los judíos. Este era Nicodemo, y llegó y le preguntó: ¿qué es lo que necesito para entrar al reino de Dios? Y Jesús le contestó: a menos de que nazcas primero, no puedes ver el reino de Dios. Creo que esa es una paradoja muy notable y que al escucharla Nicodemo, me imagino yo que le explotó la cabeza. ¿Cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Pero obviamente Jesús estaba refiriendo en forma espiritual. Otra paradoja que les quiero comentar está en Mateo 16:25 y dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esa es otra paradoja, porque ¿cómo es que una persona tiene que perder su vida para ganarla? Obviamente, otra vez, nuevamente, Jesús está hablando en sentido espiritual, y muchas veces por eso no entendían los judíos cuando él hablaba en parábolas, porque no entendían realmente el significado que estaba expresando Jesús. Pero generalmente Jesús estaba refiriendo a cuestiones espirituales. Otro ejemplo de otra paradoja dice que una vez los discípulos entraron en una discusión entre ellos de que si quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y cuando Jesús se dio cuenta, dice que los llamó en Mateo 22:26 y les dijo: el que quiera ser más importante debe ser el menor importante. El jefe de todos debe servir a todos los demás. Otra paradoja: el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el menor. Si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que ser la persona más humilde, servir al Señor con todo tu corazón a donde quiera que Él te quiera llevar, y disponer tu corazón, a pesar, no que tú te sientas grandeza por servir a Dios, sino al contrario, que te sientas el hombre más humilde para servir al Señor, y que el Señor se mueva con poder en la vida de cada uno de nosotros. Una última paradoja en la Biblia es en referencia al hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo, ese joven le pidió su herencia en vida a su padre. Se fue después de haber ido a derrochar todo el dinero, todas las propiedades quizá que le había dado a su padre. Él se quedó sin dinero, se quedó sin amigos, se quedó sin nada. Dice que vino a su memoria, a su mente. Dijo: quizá
los siervos de mi padre están comiendo mejor que yo. Cuando él regresó, que volvió en sí, dijo: voy a ir. Yo sé que he pecado en contra de Dios y en contra de mi padre, pero yo sé que Él me va a perdonar. Y cuando llegó él ante su padre, dice que su padre, en vez de enojarse con él, en vez de regañarlo, en vez de ponerlo en disciplina, quizá porque se había ido a despilfarrar todo ese dinero que le había dado, dice que el padre, que fue y lo abrazó, que le puso vestiduras nuevas, que lo colmó de gracia y que le dio un anillo. Esa es otra paradoja. ¿Cómo puede ser que ese hombre, habiendo ido a derrochar tantas cosas, el padre lo hubiera perdonado como si nada hubiera pasado? Ese es el poder de Dios que hay en nuestra vida. Ese es el amor inagotable que existe en Cristo Jesús, que a pesar de que seamos las peores personas del mundo, Él está siempre con los brazos abiertos para cuidarnos, para protegernos, para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Quiero comentarles también sobre una historia que acabo de leer en Génesis, en referencia a Abraham y su esposa Sara. Dice en el capítulo 12 de Génesis que Dios lo había llamado a que saliera de su parentela, de toda su gente, porque Dios lo quería llevar a un destino profético que tenía para él. Y que cuando él salió de esa tierra, que él se fue para Egipto. Y que cuando él estuvo en Egipto, dice que cuando miró que había muchas personas y que el rey pensaban que al ver a la mujer, a la esposa de Abraham, que era muy hermosa, quizá el rey la iba a pedir para él y a él lo iban a matar. Entonces se pusieron de acuerdo Abraham y Sarai. Todavía no les cambiaba el nombre. Y se pusieron de acuerdo y dijeron: si nos preguntan qué somos, vamos a decir que somos hermanos. ¿Para qué? Para que el faraón no me mande matar y que se quede contigo. Dicho y hecho, así como lo dijeron ellos, así pasó. El faraón mandó llamar a Sarai para hacerla su esposa. Pero Dios en un sueño le habló al faraón y le dijo: no toques a esa mujer porque es casada. Entonces el faraón regresó para con Abraham y le dijo: ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me dices que es tu hermana siendo tu esposa? ¿Sabes qué? Quiero que te vayas de aquí. Al siguiente capítulo, al capítulo 13, dice que Abraham era un hombre muy rico, porque el faraón le había dado muchas riquezas, oro, plata, ganados. Le dijo a Sarai: ve y agarra las tierras que necesites. Y ellos salieron muy bendecidos de Egipto. Pero no constante con esto, a 20 años más adelante nuevamente lo vuelven a hacer. Cuando llegan a un reino, al reino de Gerar, y dice la palabra que había un rey que se llamaba Abimelech. Y nuevamente ellos pensaron por su vida y pensaron que si decían que era su esposa, ese rey la iba a tomar como mujer y que iban a matar nuevamente a Abraham. Vuelve a pasar lo mismo. Se lleva al palacio a Sara. Ya les había cambiado el nombre. A Abraham y a Sara ya les había cambiado el nombre. Pero dice que en la noche Dios en un sueño se le apareció a Abimelech y le dijo: si tocas a esta mujer, eres hombre muerto. Literalmente eso le dijo. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 20. Entonces dice que Abimelech se levantó muy asustado y nuevamente fue y buscó a Abraham y le dijo: oye, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué dices que es tu hermana cuando en realidad es tu esposa? ¿Por qué lo dices? Entonces dice que nuevamente que Dios le habló a Abimelech y le dijo: no toques a esa mujer,
porque si no va a caer mucha maldición a tu casa. Dios ya había mandado que las esposas de Abimelech quedaran estériles. Y le dijo, el Señor le dijo a Abimelech: no lo toques, y ve y regrésale su esposa a este hombre, porque él es profeta y va a orar por ti para que tu familia sane. Así como lo dijo, así lo hizo. Dice que Abimelech nuevamente fue y le dijo: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me engañas de esa manera? ¿Por qué me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana siendo tu esposa? Y nuevamente dice que Abimelech los sacó de su pueblo, pero les dio ganado, les dio riquezas, les dio propiedades. Y nuevamente Abraham y Sara salieron muy bendecidos de ese lugar. A mí se me hace un poquito ilógico, y ahí quizá entra también una paradoja. Y yo me pongo a pensar: Señor, quizá te estás equivocando. ¿Por qué mandas un decreto hasta de muerte a Abimelech si Abraham es el que está engañando junto con Sarai? Y la respuesta la tenemos en Romanos 14, en Romanos 4. Y dice el versículo 14, el versículo 13: obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra y a su descendencia y a Abraham no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en la relación correcta con Dios, la cual viene por medio de la fe. Abraham tenía una relación correcta con Dios. Cuando Abraham vivió, aún todavía no existía la ley. Pero aquí mismo dice que, sigue en el versículo 14: si las promesas de Dios son solo por obediencia a la ley, entonces la fe no hace falta y las promesas no tienen sentido. Pues la ley, dice el versículo 15, siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La ley trae castigo para los que tratan de obedecerla. La estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y el versículo 15 continúa y dice: la única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. El versículo 25 dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos ante los ojos de Dios. Asimismo, hermanos, hoy nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, automáticamente dice que la relación que teníamos fracturada con Dios nos hace pasar a tener una relación correcta ante los ojos de Dios. Dios ahora nos mira justos. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y que lo hacemos nuestro Señor y Salvador y que confiamos para todo con Él, dice que pasamos a tener una relación correcta con Dios. Ahí es cuando nosotros pasamos de muerte a vida, dice la palabra. Pasamos a tener la relación correcta. Entonces Dios ya no se fija en nuestros errores, ya Dios no se fija en nuestros pecados, sino que Él se fija en el sacrificio perfecto que fue Jesús, que Él sí fue obediente. No se trata de la obediencia de nosotros, sino se trata de la obediencia de Cristo Jesús para morir en la cruz por cada uno de nosotros, para tener una buena relación. Cuando Jesús estaba en la cruz, que dijo: consumado es, ya está terminado todo, ya está pagado. En ese momento dice que Dios rompió el velo del templo y nos dio el acceso directo hasta el Padre, hasta el trono de la gracia. Ahí Dios dijo: pueden entrar, porque yo los miro justos, yo los miro santos. Hermanos, yo sé que cuando nosotros estamos
en la perfecta relación con Dios y nosotros. Dios, cuando nosotros nos expresamos en oración, cuando nosotros tenemos necesidades del Padre, Dios no solamente promete escuchar nuestra oración, sino que Él promete bendecirnos sobreabundantemente. Literalmente Él nos bendice, no por la justicia de nosotros, no por la obediencia de nosotros, no porque nosotros seamos buenas personas, no porque nosotros nos hayamos ganado ese favor inmerecido, sino que es por la gracia de Dios, por el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz. Y eso nos pone en una relación perfecta con Dios. Quiero seguir compartiendo con ustedes, hermanos, sobre las paradojas. Y creo que una de las paradojas, o varias de las paradojas más notables en los evangelios, es en referencia a Jesús en la cruz. Y se los voy a explicar de esta manera. Jesús en la cruz dice que llevó toda la ira de Dios para que nosotros no haya condenación. Esa es una paradoja. Él recibiendo todo el enojo, toda la ira de Dios, para que nosotros seamos libres de toda condenación. Isaías 54:9 dice: así como yo juré en tiempos de Noé que nunca más permitiré que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo, ni que te castigaré. Esa es una promesa de Dios para con nosotros. Esa es una promesa que Dios, al momento de que Jesús pagó, llevó toda la ira de Dios en la cruz, esa promesa entró para con nosotros. Y muchas veces nosotros nos confundimos y comentamos: esta pandemia es porque Dios te está castigando, esta pandemia es que porque nos hemos retirado de Dios. El detalle es que Dios no nos castiga, Dios ya nos prometió. ¿Ustedes creen que Dios tenga que jurar a nosotros que no nos va a castigar, que no nos va a condenar? Creo que ¿sobre quién puede jurar Dios? Sobre Él mismo. Repito la palabra, Isaías 54:9 dice: pues la ira de Dios, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo, ni te castigaré. Otra paradoja que sucedió también en la cruz, dice que Jesús llevó todos nuestros pecados y llevó todas nuestras enfermedades. ¿Para qué? Para que nosotros estemos libres de pecado y estemos libres de enfermedad también. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados también. Cuando Jesús llevó todo el pecado en la cruz, se hizo completamente una llaga, dice la palabra. Fue para que nosotros estemos libres de pecado, para que nosotros estemos libres de enfermedad. Y creo que esa es otra paradoja que se muestra en la cruz. Otra paradoja más que quiero mostrarles que también sucedió en la cruz. Dice la palabra de Dios que Él se hizo maldito al ser colgado en ese madero. Dice la palabra que las personas que eran colgadas en un madero eran puras personas malditas. Jesús, paradójicamente, se tuvo que hacer maldito para que en nosotros no cayera ninguna maldición, que estemos libres de toda condenación, de todo pecado, de toda la ira de Dios. Romanos 1:8 dice: ahora pues ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo maldito en la cruz
para que nosotros estemos libres de cualquier condenación, libres de cualquier maldición. Así que yo en esta mañana, hermanos, yo te digo que tú estás libre de cualquier condenación, de cualquier maldición que haya sobre ti. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos hace libre de todas esas cosas y hace una protección especial, y además nos da una promesa. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La protección se extiende aún más, no solamente para ti, sino también para tu familia, en el tiempo perfecto, en el espacio que Dios va a utilizar para que en el tiempo perfecto llegue a cada uno de los miembros de tu familia y que sean salvos y que sean liberados de las cadenas del pecado. Porque cuando recibimos a Cristo, todas esas cadenas caen y nosotros quedamos libres de condenación, libres de la ira de Dios, quedamos libres de pecado, libres de enfermedades. Y creo que eso nos pone en una posición correcta y perfecta ante los ojos de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Quiero terminar con esto. Sin duda alguna, la mayor paradoja en los evangelios sucedió en la cruz, cuando Jesús hizo todo eso por cada uno de nosotros. Sin merecerlo, nos entregó su gracia. Gracia, la gracia que es una paradoja también. Y quiero compartirles lo que creo que es una de las más grandes paradojas de la gracia. Dice: la gracia es algo que Dios nos da que no merecemos, y es algo que Dios no nos da que sí merecemos. Cuando Dios entrega la gracia para con nosotros, nos hace libres de la muerte, de toda condenación. Nos trae paz a nuestro corazón, trae una relación correcta contra el Padre y con nosotros. Y creo que eso nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Quiero cerrar con esto, hermanos. En Efesios 3:19 dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente: es mi deseo, habla Pablo, manda esta carta, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud en la vida y con todo poder que proviene de Dios en Cristo Jesús. Hoy, esta mañana, después de haber dado esta palabra, donde quizá haya confusión en algunas de las cosas, porque esa es una paradoja. ¿Cómo puede ser que Jesús haya muerto por cada uno de nosotros, siendo aún nosotros pecadores? Pero Él, por ese sacrificio, nos puso en la relación correcta. Hoy, esta mañana, me gustaría que si alguna persona que nos está viendo por primera o por segunda vez, o si tiene dudas de que si es salvo, quiero que me acompañen con esta sencilla oración para pasar. Dice la Biblia que pasamos de muerte a vida, porque cuando lo declaramos por fe, eso es lo que sucede. Y me gustaría que me acompañaras con esta leve oración. Ahí en ese lugar donde tú te encuentras, si puedes cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Padre, gracias te doy porque sé que tú mandaste a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero hoy abro mi corazón para que Jesús entre en mi corazón, llene mi vida de paz, de bendición, y que me haga una nueva persona, no como yo quiera, sino como tú quieres que sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si tú hiciste esta oración, yo te digo que hoy estás entrando a la nueva familia de Dios. Y en esa nueva familia de Dios, Jesús nos pone en la posición correcta
que tenemos ante el Padre y con nosotros. Disfruta esta relación que ahora tienes con el Padre. Utilízala hablando con Él. Tienes esa ventaja de que puedes hablar con Él y decirle: Padre, ayúdame, cambia toda mi vida. Sé que tengo estos problemas, pero yo sé que tú vas a hacerme libre de todo eso. Te entrego todas mis cargas, te entrego todos todos los problemas que yo tenga. Yo por mis fuerzas no los puedo resolver, pero yo sé que tú sí los puedes resolver. Oro para que cada una de las personas que están escuchando esta transmisión ahora, Señor, mando la palabra de poder, Señor, para que si alguna persona está enferma, Señor, ahora, Señor, quede libre, Señor, de cualquier enfermedad. Yo declaro sanidad en la vida de cada una de las personas que están viendo y escuchando este mensaje, Padre Santo. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú entres a su corazón, que restaures huesos, que restaures músculos, que restaures todos sus torrentes sanguíneos, Señor. Que tú purifiques la sangre de cada uno de las personas que están escuchando este mensaje, Señor, y que tú nos pongas en la posición correcta que tenemos en Cristo Jesús, Señor, porque somos más que vencedores por ti, Señor. No porque yo sea bueno, no porque yo sea obediente, sino porque tú fuiste obediente ante el Padre al ir a la cruz y poner los ojos en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Yo declaro, Señor, libertad, Señor, sanidad, Señor, en las casas, Padre Santo, en cada uno de los cuerpos, Señor. Oro, Señor, por protección a cada uno de los médicos, enfermeras o personas que trabajan en el sistema de salud, Señor, para que tú los guardes, que tú los protejas, y también a sus familiares, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús declaramos libertad, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y recuerden, Dios los bendice y siempre está al cuidado de cada uno de ustedes. Dios les bendice, hermanos.